Aparato reproductor masculino. Partes 1, 2. Órganos genitales externos. Órganos genitales internos. Irrigaciones, inervaciones y drenajes del aparato. Histología del aparato. Fisiología del aparato. Órganos genitales externos. Pene. Es un órgano de forma cilíndrica, eréctil, en él se distinguen dos partes, el cuerpo y la raíz. Es el órgano terminal del aparato urinario y de las vías espermáticas del aparato genital masculino. El cuerpo del pene se compone de 3 cuerpos cilíndricos de tejido cavernoso o eréctil. Cuerpos cavernosos. Se rodea de una cápsula de tejido conectivo conocida como cápsula albugínea, que tiene una capa de cartílago circular interna y otra longitudinal externa. Adicionalmente presenta fibras elásticas. En la parte media de los 2 cuerpos cavernosos ambas túnicas se fusionan y forman el tabique medio del pene, siendo más delgado en la parte anterior donde ciertos orificios comunican ambos cuerpos. En el interior de cada estructura se observan cavernas revestidas por endotelio. Estas se encuentran separadas por trabéculas de TC, que contienen fibras musculares lisas. Es bueno destacar que las cavernas más centrales son más grandes que las pequeñas. Estas últimas, por cierto, se comunican periféricamente con un plexo de venas pequeñas. Cuerpo esponjoso. Se asemeja en estructura al anterior, pero la túnica albugínea es más delgada con más fibras elásticas. Adicionalmente, todas las cavernas son iguales. Glande del pene. No posee túnica albugínea verdadera, pues la dermis es el límite externo del TC. El tejido eréctil en esta región no es más que TC que contiene un plexo de grandes venas anastomosadas. Carece de la capa de TC laxo del pene. Piel, es bastante fina y pigmentada. Presenta finos vellos en la raíz del pene, vello pubiano, y en el resto hay vellos muy finos. La capa subcutánea se conforma de TC laxo sin grasa. Superficial a la anterior se encuentra la fascia superficial del pene, túnica dartos, compuestas por fibras musculares lisa. Profundo a la capa de TC laxo se encuentra la fascia profunda del pene, debok, delga y fuerte, la cual separa la vena superficial dorsal del pene, de la profunda. Prepucio, es un pliegue cutáneo que cubre el pene en su totalidad o en parte. Su cara interna no tiene glándulas sudoríparas, sebáceas, ni pelos. La piel es húmeda y semejante a una mucosa. Existen sí unas glándulas sebáceas modificadas conocidas como prepuciales, de Tyson, con una secreción grasa que junto con las células epiteliales desescamadas conforman el esmegma. La raíz del pene es porción fija, que se encuentra en la bolsa perineal superficial entre la membrana perineal y la fascia perineal, y se constituye por las raíces de los cuerpos cavernosos, y el bulbo del cuerpo esponjoso. El bulbo es una porción expandida de la base del cuerpo esponjoso, que se une en la superficie interior del diafragma urogenital. Su porción posterior expandida es atravesada por la uretra y se extiende hacia adelante en todo su espesor. Luego el bulbo se continúa. En el cuerpo esponjoso, cada raíz de los cuerpos cavernosos se insertan en la rama ascendente del isquion y se dirige hacia arriba unida a la rama descendente del pubis. Allí se unen entre sí, cerca del borde inferior de la sínfisis del pubis y se dirigen hacia abajo constituyendo los cuerpos cavernosos, propiamente dichos. 2 ligamentos se insertan en el pene cerca de la unión cuerpo-raíz, el ligamento fundiforme y el ligamento suspensorio. El ligamento suspensorio del pene surge de la cara de la sínfisis del pubis, pasando por debajo y descendiendo para insertarse en la fascia profunda del pene. El ligamento fundiforme del pene es un conjunto de fibras elásticas que forman una banda, que se extiende desde la línea alba, dividiéndose luego para rodear el pene antes de insertarse en la fascia profunda peneana. Escroto. El escroto es un saco formado por piel laxa y una fascia superficial, que sirve como soporte a los testículos y otras estructuras y está situada detrás y debajo del pene y debajo de la sínfisis del pubis. En la cara externa, se evidencia una formación embrionaria bilateral, marcada por el rafe escrotal. En su porción interna, se encuentra dividida en 2 sacos, cada uno contiene un testículo, un epidídimo y la porción inferior del cordón espermático, divididos internamente por un tabique. El escroto está formado por piel, una fascia superficial y tejido contráctil,
llamado dartos, compuesto por haces fibras de músculo liso y es el causante del arrugamiento de la piel del escroto, y las fascias externa cremastérica y espermática interna. La piel escrotal es delgada y más pigmentada, presenta pocos folículos pilosos, y cuenta con numerosas glándulas sebáceas y sudoríparas. Sobre su superficie se encuentra el rafe escrotal, que se continúa hacia atrás con el perineo y hacia adelante con el rafe del pene. Alrededor del escroto, continúa la aponeurosis superficial del pene, aunque la porción profunda se dirige al rafe y forma el tabique escrotal. Órganos genitales internos. Testículos. Son las gónadas masculinas. 2 glándulas ovales mide 2x3 por 4 centímetros de espesor, ancho y longitud, y en conjunto pesan 40 gramos suspendidos en el escroto del cordón espermático a una temperatura de 2 a 3 grados centígrados. Cada testículo está cubierto por una capa visceral de la túnica vaginal, que es un saco peritoneal cerrado. Bajo esta capa hay de una gruesa cápsula de tejido conectivo llamada túnica albugínea, y en la parte interna se presenta la túnica vasculosa, que es una capa de tejido conectivo laxo que contiene los vasos sanguíneos. Los testículos se encuentran divididos mediante tabiques incompletos de tejido conectivo proyectados desde la cápsula, en por lo menos 250 lobulillos. En la superficie posterior del testículo se forma el mediastino testicular, que es un engrosamiento y prolongación hacia el interior de la túnica albugínea. Esta es atravesado por los vasos sanguíneos, linfáticos y los conductos genitales al ingresar o salir de los testículos. Cada lobulillo o lóbulo testicular contiene de 1 a 4 túbulos seminíferos y un estroma de tejido conectivo que contiene las células de Leydig. Los túbulos repliegan sobre sí mismos creando un bucle dentro del lobulillo debido a su considerable longitud. Pero en la proximidad del mediastino los bucles recorren un trayecto recto a esta parte del túbulo se denomina túbulo recto, que continúa en un sistema de canales anastomosados dentro del mediastino llamado red de Haller. Esta atraviesa el mediastino y forman de 15 a 20 conductos deferentes, los cuales penetran la cabeza del epidídimo. Epidídimo. Es una estructura en forma de coma, densamente enrollado de aproximadamente 6 metros de largo, que está plegado adosándose a la cara posterolateral del testículo. Allí se almacenan los espermatozoides, mientras son expulsados, y constituye la primera porción de la vía aferente del testículo. Está subdividido en 3 partes: cabeza, cuerpo y cola. La cabeza es la porción de mayor tamaño, se presenta muy voluminosa, y se encuentra en la parte superior del testículo y pende de este unida por los conductillos eferentes. El cuerpo está adherido al borde posterior del testículo, está formado por un conducto contorneado del epidídimo y la cola se presenta en punta, está unida a la parte inferior por tejido conjuntivo laxo y la túnica vaginal, que se continúa con el conducto deferente. Existen unos apéndices dentro del testículo, en relación con el epidídimo. Por debajo de la cabeza del epidídimo se encuentra el apéndice hidátide sésil considerado resto paramesonéfrico. En el cuello se presenta el hidátide pediculada, considerado resto mesonéfrico. Conducto deferente. Es la continuación del conducto del epidídimo. Conduce los espermatozoides desde la cola del epidídimo hasta el conducto eyaculatorio. Al comienzo es tortuoso, pero luego su recorrido empieza a ser más recto y asciende por la parte posterior del testículo. Allí se incorpora al conducto espermático para atravesar el conducto inguinal. En el anillo inguinal interno abandona el cordón, rodea la arteria epigástrica inferior y asciende por delante de la arteria ilíaca externa. Luego va un poco hacia atrás y hacia abajo, pasa los vasos ilíacos externos y entra en la pelvis. Después de cruzar el lado interno del uréter se dirige hacia abajo y hacia adentro sobre el lado interno de la vesícula seminal, donde el canal del conducto sufre un ensanchamiento conocido como ampolla. Se vuelve a ensanchar cerca a la base de la próstata, donde se une el conducto deferente con la vesícula seminal y forma el conducto eyaculador. La función del conducto deferente es a través del peristaltismo, mediante el cual transportan los espermatozoides desde el segmento terminal hasta la ampolla, de ahí a la uretra a través del conducto eyaculador. Vesículas seminales. Son 2 túbulos aculares, que se encuentran ubicados entre la vejiga y el recto. Se desarrollan a partir del conducto deferente y su estructura es muy similar a la de la ampolla del conducto deferente. Se constituye de 2 cuernos de unos 4 cm de largo y 2 centímetros de ancho que se afinan hacia abajo, donde se unen. Aporta la mayoría del líquido seminal,
Contiene los uréteres y las ampollas del conducto deferente. Está conformada por un conducto enrollado, que forma los divertículos y termina por arriba. Por el extremo inferior se une con el conducto deferente, y el tubo resultante de esta mezcla es el conducto eyaculador. En un principio se pensó que era el reservorio de espermatozoides, aunque actualmente se sabe que es así pues nunca hay espermatozoides dentro de ellas. Su función es la secreción de un líquido que forma la mayor parte de la secreción seminal. Entre sus componentes tenemos la fructosa que da energía a los espermatozoides, las prostaglandinas de función desconocida, las flavinas de función desconocida pero que es de vital importancia para la medicina legal pues se observa con LV y permite detectar muestras de semen. También hay algunos aminoácidos e iones, K. La secreción de la sustancia se da por contracción de las células musculares lisas que rodean la glándula. Conducto eyaculador. Es la unión del conducto deferente y del conducto de la vesícula seminal. Tiene una longitud de 2 centímetros. De largo, atraviesa la próstata, permite que el esperma se vacíe en la uretra, que pasa por el pene y se conduce hasta el orificio uretral externo. Próstata. Es la glándula sexual accesoria más grande del hombre. Mide 2x3x4 de espesor, largo y ancho y pesa aproximadamente 20 gramos. Se relaciona anteriormente con la primera porción de la uretra y posteriormente por los conductos eyaculadores. Se compone de unas 40 glándulas tubuloalveolares que se vacían en unos 20 conductos excretores independientes, que desembocan en la uretra a ambos lados del colículo seminal. Dichas glándulas se hallan incluidas en un estroma de fibras musculares que se hace muy gruesa alrededor de uretra y por debajo de la cápsula. Una característica típica de la próstata es la presencia de cuerpos amiláceos redondos y eosinófilos, los cuales poseen zonas concéntricas y pueden llegar a medir cerca de 1 milímetro. Se componen del depósito de ciertas glucoproteínas, amiloide. La cantidad de estas formaciones aumenta con la edad y pueden estar presentes en las secreciones seminales. En algunos casos estos cuerpos se calcifican y pueden producir cálculos. Anatómicamente se describen varios lóbulos, pero histológicamente se observan 3 zonas concéntricas en relación con la uretra prostática. La zona periuretral, glándulas mucosas, que van al interior del TC y la musculatura que rodea la uretra. Solo se encuentran en la parte superior del colículo seminal, la zona central, glándulas submucosas, y la zona periférica, más grande y contiene grandes glándulas principales cuyos conductos van hacia atrás para desembocar junto al colículo. Es bueno hacer notar que esta glándula hasta la pubertad solo posee el sistema de conductos y los alvéolos se ven como botones terminales que se hipertrofian en la pubertad por efectos de la testosterona. La secreción prostática cantidades alta de ácido cítrico que hace que el pH sea muy ácido. Se observa fosfatasa ácida y antígeno específico de la próstata. PSA enzima proteolítica con efecto sobre el esperma coagulado, mintiendo la fluidez del eyaculado. Activadores del plasminógeno, zinc, estabilización de cromatina condensada de la cabeza del espermatozoide, y poliaminas con efecto bacteriostático. Glándulas bulbouretrales. Son conocidas también como glándulas de Cooper, son comparadas con guisantes por su forma y tamaño. Se presentan como 2 masas pequeñas, redondas, amarillas, lobuladas. Cuentan con un conducto excretor de aproximadamente 3 centímetros de largo que se dirige hacia adelante, atraviesa la parte inferior de la aponeurosis y se abre en un diminuto orificio en la porción esponjosa. Están situadas por debajo de la próstata y vacían sus secreciones de tipo mucoso en la uretra esponjosa. Aportan un 5% de volumen seminal. Uretra. La uretra está inmediatamente después del meato uretral interno, ubicado en el cuello de la vejiga. Mide aproximadamente 14 a 24 centímetros de largo y alcanza un diámetro de 0,6-0,8 cm en un adulto. Se extiende a través de la glándula prostática y el piso de la pelvis, atraviesa el cuerpo esponjoso del pene, pasa por el glande y finaliza en el meato urinario externo, iniciando en el orificio uretral interno y finalizando en el orificio uretral externo. En la uretra masculina podemos distinguir 4 porciones. La uretra del cuello vesical. Mide aproximadamente de 1 a 1,5 cm y se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la cara superior de la próstata. La uretra prostática. Mide 4 centímetros.
aproximadamente, y va inmediatamente después de la uretra del cuello vesical, terminando en donde es rodeada por el esfínter uretral externo. La uretra membranosa mide de 1 a 2 cm, pasa a través de la musculatura del suelo de la pelvis que contiene el esfínter uretral externo, un músculo esquelético que controla voluntariamente la micción. Esta es la porción más estrecha de la uretra. La uretra esponjosa se llama así porque se encuentra en el interior del cuerpo esponjoso del pene. Llega al glande y se abre en el meato. Tiene una longitud de unos 9 a 11 centímetros. Irrigaciones, inervaciones y drenajes del aparato. Pene. Irrigación. El pene está irrigado en su mayor proporción por las arterias profundas del pene y ramas de las arterias dorsales del pene, que perforan la túnica albugínea en la porción dorsal y brindan riego sanguíneo para el tejido eréctil. Las venas que drenan el pene por medio de la vena dorsal profunda, en su trayecto se divide en venas izquierda y derecha y desemboca en el plexo prostático. Drenaje linfático. Los vasos linfáticos de la piel y el prepucio drenan en los ganglios inguinales superficiales, los del glande drenan a los ganglios inguinales profundos. Inervación. La inervación del pene está dada por los nervios raquídeos, simpáticos y parasimpáticos. Por el tejido del pene se distribuyen varias terminaciones nerviosas sensitivas y fibras motoras viscerales, simpáticas y parasimpáticas que inervan el músculo liso de las trabéculas de la túnica albugínea y de los vasos sanguíneos. Proceden del nervio pudendo y de los plexos pélvicos. Escroto. Irrigación. Las ramas de las arterias pudendas externas irrigan la parte anterior del escroto, la posterior está irrigada por las ramas escrotales de la arteria pudenda interna, y la rama espermática y cremastérica. Las venas siguen el recorrido de las arterias. Drenaje linfático. Los ganglios linfáticos que se encuentran en el escroto drenan en los ganglios inguinales superficiales. Inervación. La parte anterior se encuentra inervada por el nervio abominogenital y por la rama genital del genito crural, mientras que la posterior se encuentra inervada por las ramas escrotales interna y externa que provienen del nervio perineal y por la rama perineal del nervio femorocutáneo posterior. Testículos. Irrigación. Cada testículo es irrigado por la arteria espermática o testicular, que tiene un recorrido muy tortuoso cerca del testículo, ya que se encuentra rodeada por el plexo venoso pampiniforme que permite el intercambio de calor entre los vasos sanguíneos. Este plexo venoso colabora en la irrigación del testículo. Drenaje linfático. Los vasos del testículo se dirigen hacia arriba con los vasos testiculares y desembocan en los ganglios lumbares. Inervación. El testículo está inervado por el plexo testicular además de algunas ramas del nervio genito crural. Epidídimo. Irrigación. El epidídimo está irrigado por la arteria espermática. Sus venas desembocan en el plexo pampiniforme. Drenaje linfático. Los vasos del epidídimo se dirigen hacia arriba con los vasos testiculares y desembocan en los ganglios lumbares. Inervación. Las fibras del plexo hipogástrico inferior son las encargadas de inervar el epidídimo. Conducto deferente. Irrigación. El conducto deferente está irrigado por la anastomosis de la arteria vesical superior y la espermática. Inervación. Los conductos deferentes están inervados por los plexos autónomos de fibras nerviosas simpáticas. Vesículas seminales. Irrigación. Las vesículas seminales cuentan con sus propias arterias que son ramificaciones de la arteria vesical inferior, la hemorroidal media. Venas y drenaje linfático siguen el mismo recorrido de las arterias. Inervación. Proceden de los plexos pélvicos. Próstata. Irrigación. La próstata está irrigada por la arteria pudenda interna, de la vesical inferior y la hemorroidal media. Inervación. Está inervada por ramas del plexo hipogástrico inferior, es más rica la inervación en la periferia. Uretra. Inervación. Proviene del nervio pudendo y del plexo prostático. Irrigación. Procede de las ramas prostáticas de las arterias vesicales inferiores medias. El drenaje venoso se realiza a través de las venas vesicales inferiores medias. Histología del aparato. Pene. La piel del pene es muy delgada, lisa y elástica y con pigmentación oscura. Presenta algunos folículos pilosos,
está adherida débilmente al tejido subcutáneo, con excepción del glande, donde se une fuertemente el tejido pretil adyacente. El tejido subcutáneo es llamado aponeurosis superior del pene y está formado por tejido conectivo laxo. Cuenta con algunas fibras musculares lisas y carece de tejido graso. Se continúa con el dartos escrotal y con la aponeurosis perineal profunda, que es la que une los tres cuerpos en una sola vaina. La túnica albugínea es una envoltura fibrosa densa con fibras superficiales longitudinales rodeando los dos cuerpos, y profundas dispuestas de manera circular en cada cuerpo cavernoso. Las trabéculas están formadas por fibras colágenas, elásticas y musculares lisas y están atravesadas por arterias y nervios. Testículo. Sobre la superficie del testículo, se encuentra una capa de células mesoteliales planas, como peritoneo, consideradas en ocasiones como tejido germinal. En su interior el testículo presenta los lobulillos testiculares. Cada uno contiene 3 o más túbulos seminíferos. Cuentan con tejido conjuntivo laxo, que sirve de sostén para las células de Leydig. Hay de 400 a 600 túbulos en cada testículo. Su longitud es de 70 a 80 cm. Y su diámetro es de 0.12 a 0.3 milímetros. Cada uno tiene membrana basal. Tejido conjuntivo con abundantes fibras elásticas con células planas dentro de las capas y cubierto por las células epitelioides planas. Túbulo seminífero. Presenta una membrana basal rodeada por 3-4 capas de células mioides. El epitelio estratificado especializado, epitelio seminífero, con 2 tipos de células principales: las células de Sertoli y las espermatogénicas, espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, espermátides y espermatozoides. Bueno hacer otra que solo las células de Sertoli y las espermatogonias están en contacto con la membrana basal. Células de Sertoli están en menor número que el otro tipo celular, ubicadas en intervalos regulares entre estas. Son cilíndricas pues se extienden desde la membrana basal hasta la superficie apical del epitelio. Presentan gran cantidad de ramificaciones laterales que hacen contacto con las células espermatogénicas. Su núcleo es oval, claro y voluminoso, presenta aristas marcadas y un pliegue profundo en la membrana nuclear. Adicionalmente se observa un nucleolo prominente. Las ramificaciones más basales presentan zónulas obcludens, así como también nexos, que son la base física de la barrera hematotesticular. En el citoplasma hay abundantes gotas lipídicas así como también un RER bastante grande. Poseen capacidad para la síntesis de estrógenos, pues contiene la enzima aromatasa, que convierte los precursores androgénicos en estrógenos. Otra de sus funciones es actuar como células de sostén mecánico, protección y nutrición de las células espermatogénicas. Por otra parte, también producen algunos factores que tienen que ver de alguna manera con la espermatogénesis, por ejemplo la proteína ligadora de andrógenos ABP, que fija la testosterona, teniendo efectos en la regulación de su estado libre en el micromedio que rodea a las células espermatogénicas. También producen inhibina, que frena la síntesis de FSH. Por último, también secreta el factor de regresión de Muller. Desempeñan un papel muy importante en la liberación de espermatozoides maduros y por otra parte tiene actividad fagocítica, pues digieren los excesos de citoplasma al terminar la diferenciación. Estas células son estimuladas por la FSH y por la testosterona. La primera favorece la producción de ABP y los efectos de ambas hormonas son indispensables para la espermatogénesis. El epitelio tubular se encuentra dividido por la barrera hematotesticular, en 2 compartimientos, uno basal, donde se encuentran espermatogonias y espermatocitos primarios, y otro luminal que contiene el resto de estadios de espermatogonias. La barrera hematotesticular de la que se hace alusión es de vital importancia pues gracias a su permeabilidad selectiva permite mantener un microambiente adecuado en el compartimiento adluminal. De este modo permite el paso de sustancias apropiadas para el medio como andrógenos e impide el paso de otras que podrían resultar hostiles para el mismo. Por otra parte, dicha barrera es muy importante pues, como quiera que a partir de la primera meiosis, las células del compartimiento adluminal son diferentes a las del organismo. Es necesario impedir que proteínas de estas células extrañas lleguen al torrente sanguíneo y así se produzcan anticuerpos contra los espermatozoides, lo cual podría ser una causa de infertilidad. Espermatogonias tienen su origen en la 4 semana de vida fetal en la pared endodérmica del saco vitelino,
De ahí migran al primordio testicular, donde sí diferencian a espermatogonias que antes de la pubertad se encuentran en los túbulos seminíferos en estado de reposo. En la pubertad comienza a proliferar activamente, pues la producción continua de espermatozoides requiere una renovación constante de la población de espermatogonias. Existen dos tipos de estas, las espermatogonias A, que tienen un núcleo redondeado con 1-2 nucleolos, localizados sobre la cara interna del nucleolema, y las espermatogonias B, con un solo nucleolo central. Las espermatogonias A son células madres, las cuales una vez producida la mitosis, unas permanecen como células madres y otras se diferencian a células B, las cuales serían entonces células diferenciadas que no pueden retroceder al estadio anterior, pero que sí producen otras células similares a ella. Finalmente las espermatogonias B después de su última mitosis se diferencian a espermatocitos y espermatocitos primarios. Se encuentran más próximas a la superficie luminal, son de mayor tamaño y entran inmediatamente a la profase de la meiosis y donde pasan aproximadamente 22 días. En corte se pueden ver espermatocitos y en diferentes estadios de meiosis y finalmente se obtienen los espermatocitos 2 que son haploides. Es bueno hacer notar que la separación de las células es incompleta pues suelen quedar unidas con puentes citoplasmáticos que se rompen en el estadio final. Espermatocito secundario. Son mucho más pequeños que los precedentes y pasan rápidamente a la segunda división meiótica, por lo que en corte se ven muy rara vez. Su núcleo es redondo con granos gruesos de cromatina. Espermátides. Se encuentra en la porción luminal del epitelio y posee un núcleo más pequeño. A continuación se sigue de un periodo de no división conocido como espermiogénesis en el cual se produce la diferenciación a espermatozoides. Espermatozoides. Es una célula con movimiento activo compuesta de una cabeza y una cola, pudiendo medir unas 60 micras de largo. Cabeza. Forma oval viéndola de frente y de pera viéndola de perfil. Su extremo angosta se aplica hacia adelante y el grueso hacia atrás. Mide unas 5 micras de largo y unas 3 de ancho. Presenta el núcleo y el acrosoma. Núcleo. Muy electronodenso con abundante cromatina condensada. En la superficie distal del nucleolema existe una zona especializada conocida como placa basal. Acrosoma. Rodea los 2/3 anteriores del núcleo como una cubierta limitada por membrana, así gracias a su abundantes contenido carbohidratos. Es rico en varias enzimas como la acrosina, la cual es una enzima proteolítica, de vital importancia para la fecundación, pues después de la reacción acrosómica capacita al espermatozoide para penetrar la zona pelúcida. Cuello. Bastante corto y se fija a la placa basal. Presenta 9 columnas segmentadas de alrededor 1 micra de largo. Presenta en lo posterior de la placa basal un centriolo proximal con orientación transversal. Adicionalmente presenta un cúmulo de citoplasma residual, conocido como gotas citoplasmáticas. Pieza intermedia. A partir de él emerge el axonema, conformado por un doblete central, rodeado por 9 dobletes periféricos. Adicionalmente aparecen en la periferia 9 fibras densas externas, que se unen en la parte anterior a las columnas cementadas del cuello, y en el recorrido acompañas a los 9 dobletes periféricos. Se piensa que su función es conferir rigidez pues no hay ni actina, ni tubulinas ni proteínas motoras. Más periférico aún es una vaina de mitocondrias en espiral de 5 micras de diámetro que proporciona energía para el movimiento. La pieza intermedia termina en un anillo electronodenso que se fija al plasmalema. Pieza principal. Tiene unas 45 micras de largo. Contiene una vaina fibrosa compuesta por una columna longitudinal dorsal y otra ventral unidas por costillas circunferenciales de disposición regular. Estas columnas dorsal y ventral se fusionan con los dobletes de microtúbulos 3 y 8, los cuales pierden su fibra densa externa prácticamente en la cabeza. Un corte que pase por las dos columnas longitudinales demuestra una estructura asimétrica, la cual es de vital importancia para los movimientos ondulatorios del espermatozoide. Dicho movimiento se lleva a cabo mediante un mecanismo similar al de las cilies. Existe patología como la enfermedad de Cartagener donde faltan los brazos de Dinena por lo cual es imposible el movimiento. Pieza terminal. Tiene una longitud de 5 micras en los que no existen las fibras densas ni la vaina fibrosa por lo que solo existe el axonema propiamente dicho. Tejido intersticial.
Representa el tejido conectivo de los túbulos seminíferos, presentan las células de Leydig, que no es más sino la parte endocrina del testículo, pues a ella debe la producción de testosterona. Se observan agrupadas, de forma poligonal, núcleo excéntrico, acidófila, con gran cantidad de vacuolas, con un REL muy abundante y mitocondrias que no forman crestas sino estructuras tubulares. Las células de Leydig se desarrollan a partir de células similares a fibroblastos. Cuando son estimuladas con LH, las primeras que se forman lo hacen de la 9-10 semana de bio, estimuladas por la gonadotropina coriónica. Recién esto sucede, las primeras células de Leydig se diferencian mitológicamente y son responsables de la secreción de andrógenos en el testículo fetal. Después del nacimiento, en unas 2 semanas se produce una regresión a su estado previo para continuar así hasta la pubertad. Se hallan presente también en este TC unas estructuras alargadas conocidas como cristales de Rainke, que requieren de una coloración especial para su observación, aparecen con la pubertad pero se desconoce su función. La presencia de tantas células de Leydig ocasiona un muy alto nivel de testosterona en el intersticio de los túbulos seminíferos, desde allí y gracias a la ayuda de las células de Sertoli, quien crea una diferencia de concentraciones. Fluye hacia los túbulos seminíferos donde el exceso es fijado al mismo epitelio por la hormona fijadora de andrógenos, producida por las células de Sertoli. Las células de Leydig se hallan reguladas por la hipófisis a través de la hormona LH, la cual regula no solo el desarrollo de ellas, sino la producción y secreción de testosterona. El mecanismo inhibitorio de regulación es por retroalimentación negativa. La FSH también ejerce funciones importantes en la espermatogénesis y su mecanismo regulador es la retroalimentación negativa a través de inhibina. Adicionalmente existe en el intersticio abundantes macrófagos muy cercanos con las células de Leydig. Con quiña elaboran interdigitaciones con característica de membrana basal, pues se detecta colágeno tipo 4 y laminita. Además de la defensa del organismo, se cree que estos macrófagos ejercen regulación sobre la secreción de las células de Leydig. Túbulos rectos y red testis. Continuación de los túbulos seminíferos, donde el epitelio solo tiene células de Sertoli con epitelio cilíndrico bajo, haciendo que la luz sea más reducida. A continuación de ellos, viene la red testis, que es un laberinto de conductos anastomosados, localizados en el mediastino testicular, donde se recubren de un epitelio de aplanado a cúbico. El transporte de espermatozoides en esta porción es por flujo de líquido filtrado en los túbulos y que se dirige al epidídimo, donde es reabsorbido, ya que es hasta terminar el epidídimo que los espermatozoides apenas adquieren una capacidad móvil. También influye en el transporte de este nivel las células peritubulares mioides testiculares, una fina capa de células de músculo liso, y las cilias que presenta el epitelio. Conductillos eferentes. Continuación de la red testis en 10-15 conductos que parten de la porción superior y posterior del testículo, para cruzar la túnica albugínea hasta llegar al epidídimo, su porción libre superior, es decir, a la cabeza, donde los conductos que vienen de ser rectos se hacen mucho más tortuosos y forman cada uno un cono del epidídimo, o cono eferente, el cual tiene su base hacia la superficie libre de la cabeza y su ápice hacia el mediastino, constituyendo junto con el TC circundante la primera porción del epidídimo, es decir, la cabeza. Su epitelio es muy característico, con un límite luminal muy parecido a una guirnalda, formado por una sola capa de células cilíndricas con alternancia de células ciliadas y absortivas. Las ciliadas son células sin ninguna característica citológica especial, sus cilias contribuyen al transporte en dirección del epidídimo. Las células absortivas tienen todas las características de su función, la absorción, pues en su superficie apical presente gran cantidad de microvellosidades, por lo general regulares y agrupadas, entre las cuales existen evaginaciones tubulares. Por otra parte, en el citoplasma apical existen gran cantidad de vesículas, quien junto con las evaginaciones tubulares posee un material poco electronodenso. Se ha pensado que las vesículas son de endocitosis, pues la función de estas células es la eliminación líquidos y sustancias particuladas de la luz. Finalmente, el epitelio se encuentra ubicado sobre una membrana basal típica, alrededor de la cual hay una capa de células musculares lisas, en disposición circular. Epidídimo.
Se encuentra revestido por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con células basales y principales. Células principales. Son muy altas en la cabeza del epidídimo, pero van perdiendo altura hasta ser cilíndricas bajas a nivel de la cola. En su superficie apical presenta estereocilias, largas microvellosidades, en medio de las cuales el citoplasma forma procesos canaliculares. En la porción más apical del citoplasma se observan vesículas y vacuolas, las cuales intervienen en la función absortiva de esta célula, gracias a la cual entre los conductos deferentes y el segmento inicial del epidídimo se reabsorbe el 90% de los líquidos que vienen de los túbulos. El proceso de absorción se da por apertura de canales de Na, los cuales bombean los iones hacia el intersticio con la correspondiente salida de agua por osmolaridad. Estas células internamente poseen abundante RR en su porción basal y un aparato de Golgi apical supranuclear. Estas dos estructuras les son útiles para secretar glucoproteínas y glicerofosforilcolina, que son de importancia para la maduración de los espermatozoides. Células basales son pequeñas redondeadas o piramidales. Se encuentran en la parte basal de epitelio con muy poca coloración. Su función es desconocida, aunque probablemente sean solo precursoras de las principales. Por fuera de estas se encuentra una lámina propia y una capa concéntrica de células musculares lisas, la cual es más gruesa en dirección distal a causa del incremento del tamaño de sus células. A continuación de esta capa también aparece otra muscular con sentido longitudinal. Conducto deferente. Consta de 3 capas, una membranosa mucosa, una capa muscular y una adventicia. Túnica mucosa. Forma pliegues longitudinales bajos, adoptando la luz un aspecto estrellado al corte. Se recubre de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, con estereocilias, más abajo que el del epidídimo. Su lámina propia es muy delgada. Túnica muscular. Es bastante gruesa, 1.5 milímetros, conformada por una capa media de fibras circulares, y 2 longitudinales interna y externa más delgadas que la central. Su función es el peristaltismo durante la eyaculación y darle soporte al cordón espermático. Túnica adventicia. Está compuesta por tejido conectivo denso justo afuera de la muscular y luego va cambiando a tejido conectivo laxo. Vesículas seminales. Presenta la estructura típica de los conductos deferentes con sinuosidades y pliegues unidos por tejido conectivo. Túnica mucosa. Forma delgados pliegues ramificados anastomosados, que se extienden hacia el interior de la luz, observándose en los cortes una estructura con características similares a un panal de abejas. El epitelio es pseudoestratificado cilíndrico, compuesto por células cilíndricas bajas y cúbicas redondeadas. Se observan gránulos de secreción que se ven eosinófilos en cortes histológicos. Estos son producidos por un gran RR y un aparato de Golgi bien desarrollado. El epitelio se ve influenciado por la testosterona, por eso es que su maduración se da después de la pubertad. Finalmente este epitelio se sostiene por una delgada lámina propia que se continúa de TC laxo. Túnica muscular. Se compone de una capa circular interna y una capa longitudinal externa, siendo mucho más delgada que la del conducto deferente. Túnica adventicia. Se continúa con el tejido conectivo que mantiene unidas las paredes sinuosas del tubo. Conducto eyaculador. Tiene una mucosa muy delgada que forma pequeños pliegues. El epitelio es pseudoestratificado cilíndrico. Su lámina propia posee abundantes fibras elásticas. Su túnica muscular es solo en el primer segmento, pues dentro de la próstata está rodeado por el tejido prostático fibromuscular. Próstata. Los alvéolos tienen forma muy irregular, pues el estroma forma evaginaciones hacia la luz. Su tamaño es muy variable, así como su epitelio, el cual puede ser cúbico, cilíndrico y a veces con la aparición de células basales puede ser pseudoestratificado. Se observan gránulos de secreción y lisosomas con fosfatasa ácida. El epitelio descansa sobre una lámina propia que se continúa con el estroma circundante. El epitelio de los conductos excretores es cilíndrico simple, terminando en epitelio de transición cerca de la uretra.